Recupera tu mente, reconquista tu vida. Marian Rojas Estapé. Sinopsis. Cada vez somos más impacientes y estamos más irritables. ¿Notas que te cuesta más prestar atención? ¿Has sentido ansiedad últimamente? ¿Toleras peor el aburrimiento y el dolor? Vivimos en la era de la gratificación instantánea, en la cultura de la inmediatez y las recompensas, y buscamos la felicidad a golpe de clic. Llevamos una vida agitada e intensa, y con el modo fast activado. Sin darnos cuenta, nos hemos convertido en drogodependientes emocionales, inundados de múltiples distracciones. Todo esto tiene un impacto en nuestra capacidad de prestar atención a lo importante, de profundizar y de concentrarnos. La buena noticia es que podemos rescatar la atención perdida, volver a reconectar con nosotros mismos y con todo lo maravilloso que nos rodea para encontrar ese equilibrio emocional que tanto ansiamos. En este libro, la doctora Marian Rojas Estapé, con su estilo divulgativo y científico, ahonda en estas y en otras cuestiones. Te presenta a la dopamina, la hormona del placer y cómo afecta en la búsqueda de las recompensas inmediatas que están a la orden del día, en la percepción del dolor, del aburrimiento y del malestar. Recupera tu mente, reconquista tu vida. Te ayuda a pensar qué conductas muestras cuando te ves envuelto en emociones que no sabes gestionar y te proporciona herramientas para que te comprendas mejor y así recuperar el control de tu vida. Introducción. Nos cuesta ver una película entera, pero nos enganchamos a series con facilidad. Nos cansan las conversaciones largas, pero somos únicos mandando emoticones y contestando con monosílabos. Hojeamos compulsivamente los titulares, pero somos incapaces de leer una noticia completa. Nos supone un esfuerzo escuchar el discurso del jefe del departamento o de un político en las noticias. Todos somos conscientes de que la capacidad de prestar atención ha disminuido, pero no es solo la atención lo que ha cambiado. Hay más cosas que están sucediendo en la mente y en nuestra conducta. Durante los primeros meses de pandemia, la búsqueda en Google del concepto «cómo centrar la mente» se incrementó un 300%. ¿Quién no está más impaciente? ¿Quién no percibe al entorno más irritable? ¿Quién no ha sentido ansiedad en el último año? ¿Quién no nota que soporta el dolor o las molestias peor que antes? ¿Quién no experimenta el aburrimiento como algo cargante? ¿Estamos cerca de ser adictos a alguna sustancia, red social o conducta? Cada vez más, buscamos recompensas inmediatas. Esto está muy relacionado con la degradación cognitiva que sufrimos. La sociedad de hoy se caracteriza por la vida intensa y agitada. Los mejores descubrimientos y avances no tienen que ver con el pensamiento y la cultura, sino con la velocidad, los datos y el aprovechamiento del tiempo, un aprovechamiento a veces patológico. La agitación es pérdida de paz interior, y esta privación supone un incremento de los trastornos somáticos y psiquiátricos como la ansiedad, la depresión, el insomnio o las adicciones. Dedico mucho tiempo a investigar sobre el mundo digital y cómo influye en la forma que tenemos de gestionar nuestro mundo emocional y de relacionarnos con los demás. En este libro busco que entiendas cuál es el origen de esta situación en la que la inmensa mayoría hemos reparado. Te explicaré cómo funciona el cerebro en relación con el placer,
¿Qué consecuencias tiene vivir con demasiada intensidad, buscando la novedad y la gratificación instantánea constantemente? Esta vida se ha vuelto peligrosa en muchos aspectos porque hemos puesto el acelerador a pleno gas y perdido la capacidad de parar, de profundizar, de contemplar, observar y prestar atención. Al entender cómo trabaja tu mente, será más fácil comprender qué nos está sucediendo. El libro está dividido en 4 bloques. En el primero hablo de la dopamina, la sustancia que nos acompañará en todo este recorrido. Es la encargada del placer, pero también puede ser la mejor aliada o la peor enemiga. Mal gestionada, nos lleva a una situación de dolor y malestar incesante. Está relacionada con las adicciones y por eso dedicaré unos capítulos a las drogas, a las redes, al azúcar, a lo potencialmente adictivo. Es un apartado importante con base neurocientífica. Léelo con calma, te enseñará mucho. Es fundamental que entiendas el equilibrio dopamina-dolor. En mi opinión, una de las claves de la vida moderna. Lo complejo está mostrado de forma sencilla. En el segundo bloque, hablo de la corteza prefrontal. Esta zona de tu cerebro va a convertirse en tu gran aliada si la potencias. Te va a ayudar a gestionar los impulsos, a concentrarte y a prestar atención. Es fundamental que la cuides, porque es la que conseguirá sacar de ti tu mejor versión. Trataré de los factores que la bloquean, desde el miedo o la soledad hasta las distracciones o las pantallas. En el tercer bloque, te presento la historia de las redes. Son unos capítulos entretenidos que te darán mucho que pensar. Puedes leerlos con amigos, con tus padres, hijos, hermanos, o incluso en clase con tus alumnos. Te abrirán los ojos y entenderás mucho de lo que nos está sucediendo y la razón por la que los gobiernos de diferentes países quieren regular su uso, especialmente el de los menores. Finalmente, en el último bloque, te proporciono herramientas que te ayuden a gestionar todo lo tratado. Son muchas las preguntas que puede que te estés haciendo. ¿Qué efectos tiene el mundo digital en nuestros hijos? ¿Existe por ello mayor riesgo de depresión, ansiedad o demencia? ¿Podemos prevenir la enfermedad mental cuidando nuestra atención? ¿Cuál es tu vía de escape en esta sociedad tan rápida y acelerada en la que vivimos? ¿Lo que está sucediendo ha sido provocado conscientemente o es fruto de la casualidad? ¿Hay alguna forma eficaz de cuidarnos más? Y deseo poder responderte a todas. Lo que pretendo con el libro no es otra cosa que aclarar algunas cuestiones que te ayuden a aprender, crecer y mejorar cuidando tu atención. Si ya conoces mis anteriores obras, sabrás que me gusta incluir casos a lo largo de los capítulos. En esta ocasión también están basados en hechos reales, pero todas las historias son ficticias y no corresponden, tal y como se presentan, a ningún paciente que haya acudido a mi consulta. Querido lector, me aventuro una vez más a acompañarte para que recuperes el control de tu mente y reconquistes tu vida. Es una alegría saber que al otro lado de estas páginas estás tú buscando conocer para potenciar lo mejor que llevamos dentro. Gracias por confiar en mí. Un gran abrazo oxitocínico. Marian Rojas Estapé, 1 de marzo de 2024. La atención, una capacidad indispensable. Quiero explicarte quiénes son los ladrones de tu mente y, en particular, de tu atención, y transmitirte los factores que están influyendo tan poderosamente en que todos hayamos perdido la capacidad de concentrarnos en lo que hacemos. ¿Es malo distraerse? ¿De qué factores depende y quiénes son los personajes implicados en la atención? ¿Las pantallas son siempre perjudiciales? ¿Podemos recuperar la capacidad de enfocarnos correctamente?
La atención, una capacidad indispensable. Quiero explicarte quiénes son los ladrones de tu mente y en particular de tu atención, y transmitirte los factores que están influyendo tan poderosamente en que todos hayamos perdido la capacidad de concentrarnos en lo que hacemos. ¿Es malo distraerse? ¿De qué factores depende y quiénes son los personajes implicados en la atención? ¿Las pantallas son siempre perjudiciales? ¿Podemos recuperar la capacidad de enfocarnos correctamente? La atención es la base de los procesos cognitivos y se encarga de seleccionar, identificar, procesar y priorizar lo que es relevante para una actividad que se inicia. Empecemos con William James, el padre de la atención. En su libro The Principles of Psychology, expone que está íntimamente ligada a la experiencia, a cómo conectamos con la realidad y a cómo nos influye. No se puede desligar una de otra. Recibimos constantemente estímulos e información, pero no todo aviva la atención ni se convierte en una experiencia propia. La razón, no todo lo que nos llega activa nuestro interés. Lo que genera cierto atractivo para la mente y los sentidos es lo que lo estimula. La atención está muy relacionada con la capacidad que tenemos de asombrarnos, de que algo nos cautive, nos seduzca, nos fascine. James apuntaba que la atención era un foco. La mente toma posesión de algo que escoge entre todo lo que existe en la realidad. Ese interés, esas ganas, esa voluntad es lo que pone luz, perspectiva en aquello que pasa por nuestros sentidos. En un viaje a Italia, visité la casa de Pavarotti. En una de las salas de la vivienda mostraban unos videos de sus mejores espectáculos. Recuerdo ver una escena maravillosa en la arena de Verona y un extracto de la ópera de Turandot. En un momento dado, el gran tenor aparecía cantando Nessun Dorma, y su presencia y su voz envolvían a todos los allí presentes y a todos los que estábamos ese día en la habitación. Nos quedamos fascinados. En ese instante solo estaba él, lo demás se había desvanecido. La atención es la capacidad que tiene el ser humano para observar, contemplar o interesarse por algo de su entorno. La atención es un pilar de la vida, clave para el aprendizaje. Educar para la relación con las personas, empatizar. Para la meditación, conectar con lo profundo y trascendente. Para la reflexión, encontrar respuestas a los temas más importantes. Y para decidir con libertad, ser capaz de tomar las decisiones desde la información, emoción y cabeza. También nos ayuda a activar el asombro, a ser curiosos. Sin ella, perdemos la gestión de los impulsos. Carecemos de voluntad para posponer la recompensa. Tenemos dificultad para mirar a largo plazo y resolver los diferentes retos diarios. Existen estados de atención elevados, como el flow, estado de flujo, la meditación, la conexión con grandes verdades de la cultura, de la ética, de la razón, de la emoción y de la trascendencia. Y la empatía. De hecho, William James manifestaba que parte de los genios poseían un enorme poder de atención sostenida. Entraban en el estado de flow con más frecuencia. Respecto a la empatía, cuando no sabemos ponernos en el lugar del otro y bloqueamos la capacidad de prestar atención, pueden surgir dos fenómenos: la polarización
y las posturas extremas. Una sociedad con incapacidad de prestar atención arrastra un grave problema psicológico de salud, familiar, afectivo, político y social. Para salir de una crisis precisamos de tipos muy inteligentes que sepan mucho del tema, que se pongan de acuerdo con otras personas involucradas en el mismo fin y sean capaces de buscar soluciones al respecto. En una crisis de atención, perdemos a esos tipos listos. Nos cuesta pensar, que se ponen de acuerdo con otros, nos cuesta empatizar y que son capaces de buscar soluciones. La mente solo quiere sensaciones y gratificaciones instantáneas y tiene bloqueado el largo plazo. ¿Y quiénes son los 4 personajes más importantes que aparecen en los procesos de atención? Las ondas alfas del cerebro, la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y la dopamina. Nazaret Castellanos es una de las grandes científicas y divulgadoras del tema de la atención y de su relación con la meditación. Ha dedicado años a indagar sobre ello y expone de forma maravillosa este asunto en muchos de sus escritos y publicaciones. Incide en que atender supone desatender, es decir, cuando el cerebro decide ocuparse de una tarea y poner su foco en algo, en ese momento necesita distraerse de otros estímulos. La atención se orienta al enfocarse en lo que le seduce y bloquea lo que no le interesa, y así define su realidad. Cómo atiende y cómo desatiende tiene una base neurobiológica expresada a través de las ondas alfas del cerebro. Al activarse las neuronas, se genera una corriente electromagnética en sus membranas. Esta es la que se registra en el electroencefalograma, que analiza la actividad de grupos neuronales en el cerebro. Se mide en hercios, que corresponden a los disparos por segundo. Existen 5 tipos de onda: beta, alfa, teta, delta y gamma. Las alfas tienen una frecuencia de 8 a 12 Hz, 8-12 ciclos, disparos por segundo. Son las encargadas de los momentos de relajación, de meditación o atención. Cuando una persona pasa a modo alerta, van disminuyendo y surgen las beta, donde se ponen en marcha la actividad mental, o las gamma, estados complejos de la mente, de alta resolución, creatividad o resolución de problemas. En la atención, los protagonistas son las ondas alfa. Cuando estás atendiendo, se encargan de frenar otras áreas no implicadas en esa tarea y así contener las distracciones, inhibiendo estímulos para que puedas enfocarte en lo que estás realizando en ese instante. Si estás atendiendo en una plática, en un concierto, leyendo una novela, involucrado en una conversación, en una meditación pausada, y lo asocias con la respiración, en ese momento, muchas de tus neuronas se sincronizan a la vez en ritmo alfa. Si uno tiene poca fortaleza en estas ondas, es más vulnerable a evadirse, pues esa barrera que bloquea las distracciones es débil. La mayor parte de las distracciones que surgen son de origen interno: pensamientos, rumiaciones, preocupaciones u obsesiones. Un estudio publicado por la revista Trends en Neurociencias, llevado a cabo por investigadores de las universidades de Birmingham, Inglaterra, y de Ruhr de Bochum, Alemania, y el Hospital Universitario de Emory, Estados Unidos, demostró que las ondas alfa ayudaban a contener las distracciones, enfocando la atención. Escondían lo que no era importante para concentrarse en lo que uno deseaba. Atender supone agudizar los sentidos,
relegando pensamientos, ruidos y sensaciones. Hay que proteger estas ondas y en estas páginas voy a brindarte herramientas que pueden ayudarte a conseguirlo. Por ejemplo, potenciando el flow y la meditación y cuidando tu corteza prefrontal. Sabemos que tras pocas semanas de práctica habitual de meditación, el número de neuronas que oscilan en alfa aumenta. Se necesita constancia, perseverancia y voluntad para repetir el hábito, para frenar, para entender que estamos cuidando de la mente y preservando las redes neuronales del deterioro. Así seremos capaces de dar un sentido más profundo a nuestra existencia. No olvidemos que parar es una lucha, una batalla al principio con nosotros mismos, nuestros pensamientos y miedos. Meditar es conseguir cierta pausa cerebral y sosiego mental. Una mente que sabe reposar es una mente feliz, y es feliz porque le estamos dando un tiempo y un espacio para repararse. Un equipo de Stanford publicó un estudio que demostró que aprender técnicas de respiración podía mejorar la atención, la memoria y la gestión de las emociones. Eso se realiza gracias a una zona del cerebro denominada locus coeruleus, que avisa de cómo estamos respirando. No olvides, inspira lentamente por la nariz, toma aire en 3 segundos y expira en 6. Cuando nos vamos a la cama, pasamos por diferentes fases neuronales para poder descansar. Si nos enganchamos al teléfono, ondas beta con mucha actividad cerebral, y en un momento dado apagamos la pantalla y cerramos los ojos, no entramos en el sueño directamente. De hecho, en ocasiones cuesta. Por eso muchas personas precisan de suplementos o medicación para dormir. Esta es una de las razones por las que suelo recomendar dejar los dispositivos un rato antes, y en el momento en que uno apaga la luz, traer a la mente pensamientos de agradecimiento, inspiraciones profundas, etc. Más adelante te hablaré sobre el sueño. Para descansar bien, tienes que cuidar tu momento antes de dormir. Hace unos años se publicó un estudio muy llamativo. En él se explicaba que las ondas producidas por las células gástricas se acoplaban a las ondas alfa del cerebro. Es decir, existe una conexión directa del cerebro con el intestino. Esta conexión es bidireccional y nos lleva a darnos cuenta de un fenómeno muy interesante. Una persona con problemas digestivos puede tener asociadas dificultades de atención y concentración. Sin embargo, lo que la ciencia va demostrando es que si aquella persona trabaja la atención, estos síntomas físicos pueden mejorar. Tiempo antes, en otro trabajo publicado por la institución universitaria Karolinska de Suecia, Centro de Referencia de Neurociencia, observaron el comportamiento de ratas con microbiota alterada y vieron que tenían más problemas para localizar alimentos y aprender hábitos. Como vemos, el aprendizaje está muy influido por el eje intestino-cerebro. Una microbiota alterada afecta a los factores de crecimiento, que son claves en el correcto desarrollo de las neuronas en todas las etapas de la vida, pero particularmente en niños y adolescentes. Las ondas alfa están muy vinculadas al intestino y el cerebro se ve influido por la actividad intestinal. Otro de los personajes de la atención y que trataré con frecuencia a lo largo del libro es la corteza prefrontal. Quiero que se convierta en una amiga a la que decidas cuidar a partir de ahora. La corteza prefrontal es la zona consciente del cerebro. Es la que nos ayuda a tomar las mejores decisiones, la que nos protege de equivocarnos o llevamos por lugares que nos perjudican y enferman.
es la encargada de elegir un pensamiento o una actitud frente a otro. En cambio, la zona más inconsciente y emocional es el sistema límbico. Necesitamos una corteza prefrontal que funcione bien, que se desarrolle de forma adecuada y que pueda sacar su máximo potencial. Una disfunción en ella te incapacita para planificar y ver el futuro. Estás solo en el presente, existe el hoy y el ahora. No eres capaz de posponer la recompensa y el cerebro solo busca sentir placer y disfrutar al máximo. Si esta zona se deteriora, te conviertes en una persona poco reflexiva, incapaz de gestionar tus impulsos y por lo tanto, la puerta de entrada a la adicción está abierta. Aparece la dopamina, de la que hablaré en las próximas páginas con detalle. Es una hormona maravillosa involucrada en el placer, la motivación, la recompensa, pero que mal enfocada causa grandes problemas y adicciones. Déjame que insista en este punto. Una corteza prefrontal bloqueada te impide ver a largo plazo. Solo interesa sentir en ese instante. Te haces drogodependiente emocional, adicto a experiencias vibrantes, a sentir y a buscar emociones intensas constantemente. ¿Qué deteriora la corteza prefrontal? Varios factores que iremos viendo, pero uno de los más importantes es el estrés crónico. Esta es la razón por la que una persona que vive con miedo y ansiedad generalizada, intoxicación de cortisol, con necesidad constante de recompensa, intoxicación de dopamina, tiene más posibilidades de caer en una adicción. ¿Y qué nos intoxica de cortisol? El estrés crónico, los traumas sin resolver, la personalidad insegura, la personalidad perfeccionista, la personalidad controladora y obsesiva, la cronopatía, vivir obsesionados con aprovechar el tiempo, la soledad, el miedo. Para prestar atención es necesario sentirse seguro. Esa seguridad comienza identificando los miedos para gestionarlos, evitando la soledad no deseada y el dolor social, sanando las heridas y manejando los factores de estrés de la forma más saludable posible. Hablo en profundidad de estos temas como en cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina. El tercer personaje en el proceso de atención es la corteza cingulada anterior. Es el puente entre la razón y la emoción, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Se activa para ayudarnos a darnos cuenta de que estamos distraídos y queremos redirigir la mente a lo que estábamos realizando. Nos ayuda a salir de pensamientos rumiativos y obsesivos. Es una zona muy importante para alejarnos de la rigidez y de las preocupaciones que nos aturden. Esta región es tan interesante que ya se están realizando estudios al respecto. Se ha visto que la adicción a las redes sociales tiene un impacto en la corteza cingular anterior. El profesor Hawley, en varios estudios en 2011 y 2012, descubrió que estar enganchado a las pantallas conlleva un deterioro en la corteza cingulada anterior. Ji-Yuan Tang, profesor de la Universidad Estatal de Arizona, ha descubierto, tras múltiples investigaciones, cómo la meditación aumenta el grosor de la corteza cingular anterior a partir del 5.º día de práctica. A partir de las 8 semanas, los cambios se consolidan. No solo el tamaño de la corteza cingular anterior es mayor, sino también la actividad eléctrica de esa zona. Necesitamos cuidar nuestra corteza cingular anterior, ya que nos ayudará a salir rápidamente del bucle, de las preocupaciones y de esos pensamientos negativos que nos quitan la paz.
El último personaje en el proceso de atención es la hormona del placer y la motivación, la dopamina. Nos ayuda a sobrevivir y a disfrutar, pero en exceso nos aturde y nos altera profundamente en la parte bioquímica, neurológica, psicológica, emocional y conductual. Con ella comenzamos nuestra travesía. La dopamina, nuestra protagonista. En los últimos años, el avance de la neurociencia ha proporcionado información muy valiosa para entender el comportamiento humano, las razones por las que es tan frecuente entrar en una espiral de apatía, de intolerancia al dolor, de angustia constante, lo que deriva en una grave crisis de salud mental. Y, como corolario final, la sensación de que hemos perdido el control de nuestra vida. La realidad es multifactorial y cualquier explicación breve que hagamos será necesariamente un reduccionismo. Mi intención es proporcionarte nuevas herramientas para que te comprendas mejor y entender qué le está sucediendo a tu mente, para orientarte y ayudarte a tomar decisiones adecuadas. Lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Comprender es aliviar. Si comprendes qué te está sucediendo, qué nos está pasando como sociedad, sentirás un gran alivio. Lo siguiente será decidir qué hacer al respecto, pero el primer paso consiste en conocer e interpretar lo que nos ocurre, lo que estamos viviendo, desde el aspecto psicológico y con una base neurocientífica. Empecemos por conceptos básicos, pero necesarios para poder adentrarnos en el apasionante mundo de la neurociencia de las emociones y la conducta. La neurona es una célula del sistema nervioso responsable de transmitir información en forma de señales bioquímicas y eléctricas. Esa comunicación por medio de neurotransmisores es clave en el comportamiento, en el estado de ánimo, en el aprendizaje, en la atención e incluso en las relaciones humanas. Al recibir el estímulo externo, produce una descarga eléctrica que va aumentando poco a poco, llegando a cierto nivel. Hay un disparo potencial de acción que circula por la acción hasta el final de la neurona, a los llamados terminales sinópticos. Una vez allí, el neurotransmisor se libera al espacio sinóptico a través de esos terminales. A continuación veremos las partes de una neurona: dendritas, soma, acción, mielinas y terminales sinápticos. Este espacio de unos 30 nanómetros es la base de la neurociencia. Hasta el descubrimiento de don Santiago Ramón y Cajal, se creía que las neuronas eran una maraña de hilos. Sin embargo, él reveló que estaban separadas por ese espacio muy pequeño, pero fundamental en las emociones, la conducta, la cognición y el estado de ánimo. Esa molécula, el neurotransmisor, una vez en el espacio, se une al receptor de la siguiente neurona. Esa unión se denomina sinapsis. Cuando la neurona receptora interpreta el mensaje, este puede ser de estimulación o de inhibición. Ambas funciones son importantes para que el cerebro funcione adecuadamente. Cada decisión, cada pensamiento, cada actividad genera torrentes de neurotransmisores en milisegundos.